Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy bien, sin más demora vamos a la lección de esta noche, que nos va a estar ocupando. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, en la presentación vamos a estar meditando en el capítulo 14, versículos 1 al 23, donde vamos a estar hablando acerca de asuntos de opinión. Pero antes, vamos al repaso semanal, hermanos, y más que un repaso semanal es el repaso de todo lo que hemos visto hasta este momento. Fíjense cómo hemos ido desarrollando esta lección en cada uno de los capítulos. Como ustedes pueden ir viendo, hermanos, estos son cada uno de los temas que hemos ido considerando en la carta o el libro a los romanos. El pecado de los gentiles, el pecado de los judíos en el capítulo 2. Hablamos también acerca del pecado universal en el capítulo 3. La fe de Abraham, que es una fe inspiradora, una fe que nos motiva, una fe puesta en acción, una fe que fue acompañada de obras. Y cuando esa fe de Abraham fue acompañada por obras, fue entonces que le fue contada por justicia, dice el apóstol Pablo. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que siempre que Pablo menciona la palabra fe, es una fe obediente, es una fe que se moviliza, no es una fe inmóvil o muerta como declara perdón, Santiago, sino que es una fe viva. En el capítulo 5 estuvimos, hermanos, considerando acerca del contraste que hace Pablo entre Adán y Cristo y lo que recibimos o heredamos de Adán, que fue la muerte, es la consecuencia del pecado, y heredamos esa consecuencia, no heredamos su pecado, sino su consecuencia. Por tanto, cuando hace Pablo esta comparación y nos habla de Cristo, nosotros heredamos la bendición o la consecuencia de la muerte de Cristo. En este caso, sabemos que es la salvación, la justificación. Por eso en el capítulo 6, que ya usted tiene ahí, dice que nosotros recibimos por el sacrificio de Cristo y nuestra obediencia en el bautismo recibimos la libertad del pecado. También en el capítulo 7 recibimos la libertad de la ley. Ya nosotros que estamos en Cristo, que estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no estamos obligados a guardar la ley antigua. Ya hemos sido liberados de ella. Y por tanto, en el capítulo 8, Pablo nos habla acerca de las bendiciones que tenemos ahora en Cristo Jesús, que son múltiples. Una vez más, yo le invito, si usted no ha visto el video, que por favor vaya al video del capítulo 8, un capítulo tan importante, hermanos, que lo dividimos en tres lecciones por su alto contenido. En el capítulo 9 vimos cómo Pablo empieza a exhortar a los judíos y les dice cómo ellos tropezaron con la piedra, en este caso el Salvador, porque ellos no creyeron en él. También les habla en el capítulo 10 acerca de cómo ellos tuvieron celo, y era importante el celo. Los judíos tenían celo, pero era un celo sin fundamento, un celo sin conocimiento. En el capítulo 11 también Pablo les continúa hablando a los judíos y también a los gentiles y les habla acerca de la bondad y la severidad de Dios. Es decir, Dios es bondadoso, pero es bondadoso para con aquellos que escogen serle fiel a Él y vivir en obediencia a Él. Sin embargo, la severidad de Dios se manifiesta con aquellos que le dan la espalda y deciden, pues tristemente, apartarse de sus caminos. Es por eso que en el capítulo 12, ya cuando Pablo inicia esta sección doctrinal, empieza hablando acerca de una vida de sacrificio. Mis hermanos y amigos, la vida cristiana es una vida de sacrificio. Usted lee el capítulo 12 y encuentra una lista de aspectos diarios en la cual todos nosotros los cristianos necesitamos trabajar. Y esos aspectos son en nuestra relación con Dios,
en nuestra relación conmigo mismo. También necesitamos trabajar en nuestra relación con nuestros hermanos en la fe y también en nuestra relación con los enemigos. Fue una sección bastante intensa la que estudiamos, donde Dios dice que incluso debemos alegrarnos, gozarnos con nuestros enemigos, llorar con los que lloran. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Al final del capítulo 12 dice que al mal necesitamos vencerlo, pero vencerlo con el bien. No podemos vencer el mal haciendo el mal. No, mía es la venganza, dice el Señor. Tampoco podemos vengarnos de aquellos que se consideran nuestros enemigos. Pero en el capítulo 13, también Pablo desarrolla un aspecto de la vida diaria del cristiano, y es que nosotros, aunque somos hijos de Dios y obedecemos a Dios, necesitamos ser obedientes a las leyes terrenales. Necesitamos recordar nuestras responsabilidades civiles y que este gobierno o el gobierno bajo el cual vivimos ha sido puesto por Dios. Porque los gobiernos terrenales en realidad están puestos o han sido puestos para impartir justicia. Las leyes son para aquellos que son desobedientes, no para los que obedecen. Y Pablo habla acerca de no deber nada a nadie, habla acerca de pagar nuestros impuestos. Ciertamente nuestros gobiernos terrenales en ocasiones son malvados y están en contra de la ley de Dios, pero en aspectos civiles yo debo sujetarme a la ley. Es decir, si alguien, por ejemplo, se quiere casar, necesita cumplir la ley terrenal, necesita pagar a un abogado que inscriba ese matrimonio. Igualmente, cuando nacen nuestros hijos, no podemos decir, bueno, yo soy hijo de Dios y yo no tengo por qué ir a inscribir a mi hijo al registro civil. No, todos entendemos que son cosas que necesitamos obedecer y es parte de la vida diaria. Si usted nota, entonces, en el capítulo 14, Pablo va a continuar hablando ahora de otro aspecto de nuestra vida diaria. Recuerde que está la sección práctica, ¿no? La sección práctica, y ahora Pablo nos va a hablar acerca de los asuntos de opinión. Ya va a dejar un poco nuestra relación con los inconversos y se va a enfocar Pablo a hablar acerca de nuestra relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, si usted mira el versículo 1 del capítulo 14, que en esta noche, hermanos, que en esta noche también vamos a proveer para ustedes. Usted mira, hermanos, cómo Pablo dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es aquí, hermanos, donde extraemos la lección de esta noche. Asuntos de opinión. Pablo va a hacer en este capítulo, y es la lección para nosotros en esta noche, hermanos, una clara diferencia entre lo que son asuntos de opinión y asuntos doctrinales. Nosotros en nuestras congregaciones necesitamos reconocer, necesitamos entender, mis hermanos y amigos, que nuestras congregaciones vamos a tener o nos vamos a enfrentar ante situaciones que son asuntos de opinión, y por supuesto al haber varias cabezas o varias personas en una congregación, vamos a tener diferentes formas de pensar, diferentes tipos de opinión. Es decir, si en una congregación hay 20, 30, 50 personas, usted probablemente va a tener 20, 30 o 50 formas de pensar. Todos pensamos diferente, hemos sido criados diferente, hemos sido educados diferente, tenemos niveles de educación diferentes y vemos las cosas diferente. Pablo nos va a decir en esta noche, hay en nuestras congregaciones asuntos que son de opinión, pero hay también asuntos que son doctrinales. Y en asuntos doctrinales, nosotros necesitamos poner cuidado, porque en asuntos doctrinales yo no puedo pensar de una forma
y mi hermano puede pensar de otra forma, ¿no? En asuntos doctrinales, la doctrina la ha establecido nuestro Dios y es una doctrina única. En asuntos de doctrina es cuando Pablo dice, todos necesitamos tener una misma mente, un mismo corazón, pensar de la misma forma. Así que ese es el enunciado más que todo, hermanos, sobre el cual vamos a estar meditando en esta noche. Y en primer lugar vamos a estar hablando de nuestra relación con los débiles en la fe. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos ver que dentro de nuestras congregaciones, independientemente de cuál sea, en nuestras congregaciones van a haber, y creo que esta es la mejor forma de decirlo, van a haber hermanos con distintos niveles de fe. Cuando yo leo el versículo 1, Pablo dice, recibid al débil en la fe. Es decir, que entonces hay hermanos o personas que tienen una fe débil. Sí, claro que sí. De hecho, cuando usted va al capítulo 12, permítame que tengo mi Biblia aquí, no se lo puedo proveer en esta noche, pero en el capítulo 12, en el versículo 3 y luego más adelante, leamos primero el versículo 3, al final dice Pablo, voy a leer todo el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino, note, que piense de sí con cordura. Necesitamos pensar de nosotros mismos con cordura, pero Pablo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cada uno de nosotros tiene una medida de fe que Dios nos dio. ¿Cómo es que nosotros recibimos la fe? Recuerde que la fe no es algo innato, no es algo que traemos de nacimiento. Romanos 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo nos da Dios a nosotros la fe? Por medio de su palabra, la palabra que nosotros escuchamos. Pero la verdad tiene que ser dicha. No todas las personas reciben la palabra de Dios con la misma disposición, con la misma entrega. Entonces, en la medida o cómo yo reciba la palabra de Dios va a impactar en mi vida en cierto nivel de fe. Yo conozco hermanos que tienen una fe muy fuerte, muy arraigada. Su fe es lo más esencial en su vida. Otros que están como en el medio. Y hay otros que sencillamente, como Pablo describe en el capítulo 14, hay algunas personas que van a ser débiles en la fe. Ahí mismo en el versículo 6, Romanos 12:6, dice, de manera, y ahora está hablando de los dones que hemos recibido de Dios, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Una vez más menciona esta expresión Pablo, la medida de fe. Así que hermanos, necesitamos recordar algo muy importante, y es que estos cristianos estaban en una transición. A los cristianos que Pablo les escribe en Roma, estaban en una transición, estaban pasando del judaísmo al cristianismo. Y para ellos eso era, hermanos, realmente algo muy fuerte, algo muy grande. De hecho, el judaísmo en cierta forma estaba todavía arraigado en ellos. Algunos de ellos querían ser cristianos, pero seguir practicando algunas cosas del cristianismo. Y Pablo les recuerda que iban a estar por algún tiempo con esta dificultad y algunos iban a venir a ser débiles en la fe. Esto fue muy difícil para estos judíos en todo el sentido de la palabra. Renunciar a la ley antigua, renunciar a Moisés como su mediador, renunciar a todas estas prácticas de la ley simplemente para decir que eran cristianos. Fue muy difícil para ellos. Y la verdad necesita ser dicha de nuevo, hermanos. Muchos hoy en día experimentan este problema hoy también. Hoy en el mundo en que vivimos, muchos experimentan este problema.
Es difícil para ellos venir al cristianismo porque han sido educados, criados o han crecido en una religión diferente, se les ha enseñado una doctrina diferente, y cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos con ellos lo que la palabra de Dios dice en aspectos claros, para ellos es difícil aceptarlo. Por ejemplo, en el uso de instrumentos, ¿por qué la iglesia de hoy en día no debería usar instrumentos? ¿O por qué nuestras esposas o mujeres no pueden predicar en la congregación? Ellos les es difícil aceptar. A mí hay personas que me han dicho, entonces Dios es machista o Pablo es machista cuando dice que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden presidir. Hermanos, esto no es un asunto de opinión, es doctrina, usted lo puede leer en la palabra de Dios. Así que muchos experimentan ese problema hoy en día, pero vamos a continuar leyendo. Hermanos, vamos a continuar leyendo el capítulo 14 de Romanos. Vamos a leer por lo menos hasta el versículo 4. Dice, recibid al débil en la fe. Hay que recibirlos, pero dice, pero no para contender, es decir, para estar peleando sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, y el que come se refiere aquí al que come de todo, al que come carne, al que come de todo. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue, fíjese, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a seguir meditando sobre estos versículos, porque algunos en la iglesia de Roma no distinguían la diferencia entre las cosas doctrinales y asuntos de opinión. De nuevo, mis amados hermanos, este es un problema que nosotros enfrentamos hoy en día. La verdad tiene que ser dicha y con mucha sinceridad. Gran parte de nuestras congregaciones continúan debatiendo sobre aspectos que son meramente de opinión. Y por asuntos de opinión, muchas congregaciones se han dividido. Pablo menciona aquí un aspecto simple quizás para nosotros, pero que fue de gran significado a la gente que él le estaba escribiendo. Hoy podríamos decir que comer carne no sería un gran problema para la mayoría de nosotros. Este servidor de ustedes, por ejemplo, para los que me conocen saben que es así. Para este servidor de ustedes no es problema comer carne. Y vengo de una familia que nos gusta comer y comemos de todo. Comemos carbohidratos, nos encanta el arroz, nos encanta los frijoles, nos encanta la carne de cerdo, la carne de res, comemos pollo, pavo, pescado, comemos de todo. Y creemos que no hay nada de malo en eso, porque hay algunos versículos en la Escritura que mientras comamos con acción de gracias, y más adelante Pablo lo va a mencionar también, bendiciendo los alimentos, no va a haber ningún problema. Sin embargo, hay otras personas que consideran que comer carne no es debido. Consideran que comer carne es maltratar a los animales y no pueden asimilar el hecho de quitarle la vida a un ser vivo, a un animal, para nosotros alimentarnos, y lo consideran como algo malo, y por esa razón deciden solamente comer vegetales, comer frutas, comer verduras. ¿Ok? Esa situación que nosotros podríamos desarrollarla hoy en día se estaba dando en ese momento. Pero Pablo describe al que no come de todo como una persona débil.
Dice en el versículo 2, el que es débil come legumbres. Pero Pablo deja claro desde el versículo 1, reciban a los hermanos débiles. Nosotros no podemos hacer división en la iglesia porque este hermano es débil, no me puedo relacionar con él. O porque piensa o tiene una opinión diferente en este aspecto de la comida, voy a hacerlo a un lado. No, Pablo dice, recíbalo, pero no para contender, no para pelear sobre asuntos de opinión. Si usted come carne y aquel hermano con el cual usted quiere compartir no come carne, respete su opinión. Vea cómo en el versículo 3 incluso Pablo dice, el que come, y está refiriendo al que come de todo, no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Dice, porque Dios le ha recibido. ¿Cuál es el punto? El punto entonces es que Dios a todos nos ha recibido, tanto al que come de todo como al que come legumbres. Hay que hacer esta distinción, mis amados hermanos, entre lo doctrinal y la opinión. Una vez más lo digo. Pablo aborda asuntos de opinión que ellos tenían. Ellos decían, no, el que come carne está en pecado. Yo que como legumbres estoy bien. Y viceversa. Comer de todo incluye entonces carne. Los débiles, en este contexto, son los que comían legumbres. No comían para nada carne. La clave de Pablo, al final del versículo 3, es que Dios los ha escogido a ambos. Es decir, no debemos menospreciar ni juzgar a otro porque piensa diferente de mí. Una vez más, mis amados hermanos, debemos ir teniendo cuidado en esta noche. Cuando yo digo que no debemos juzgar, o Pablo dice que no debemos juzgar a otro, se refiere en asuntos de opinión, no en asuntos doctrinales, sino en asuntos de opinión. Alguien podría considerar que en la iglesia es mejor usar sillas que bancas. Bueno, eso no es doctrinal. La Biblia no dice nada al respecto. Es decir, que podemos usar bancas o podemos usar sillas. Es asunto de preferencia. No podemos decir, él está mal porque piensa de esta forma o aquel no está, porque piensa de esta forma está peor que yo. O sea, no podemos hacer eso en asuntos de opinión. Una vez más lo digo y la verdad necesita ser dicha. ¿Ok? En asuntos de opinión. Versículo 1 al 23, estamos considerando los asuntos de opinión. Una vez más voy con la presentación, hermanos. En el versículo 3 quedamos. Y ahora, en el contexto, una vez más, voy a recalcarlo, se refiere a no juzgar en asuntos de opinión. En asuntos doctrinales, sí estamos en el deber de corregirnos. Fíjense, yo he escuchado a muchas personas decir que nosotros no debemos juzgarnos unos a otros. De hecho, aquí en este mismo contexto dice que no juzgue, pero en asuntos de opinión. En Juan capítulo 7, versículo 24, el maestro dice que nosotros podemos juzgar. Y más bien que debemos juzgar. Pero ¿cómo dice Jesús? Dice Juan capítulo 7, quiero leerlo para ustedes en esta noche, hermanos. Juan 7, 24 dice el maestro, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Fíjese cómo Jesús no dice que nosotros no podemos juzgar. Jesús está autorizándonos que podemos juzgar, pero debemos juzgar con un juicio justo. No según las apariencias, no lo que aparentas, sino con un juicio justo. Entonces, es prácticamente lo mismo que dice 2 de Juan, verso 10. Nosotros podemos juzgar en asuntos doctrinales, pero la base es con un juicio justo, no en las apariencias. ¿Por qué? Porque los asuntos de opinión pueden dividir la iglesia. Todo, absolutamente todo, es entre el siervo y el Señor. En asuntos de opinión. Vamos a decir y utilizar el mismo ejemplo que usa Pablo acá, hermanos.
comer carne. Si yo considero que comer carne no es mal, es entre Dios y este servidor. Si mi hermano que está aquí a la par mía solo come legumbres, es entre él y Dios. Todos hemos sido recibidos. Fíjese cómo Pablo usa esta palabra. Todos hemos sido recibidos de parte de Dios, versículo 3. Todos los que estamos en la iglesia, todos los que somos miembros de la iglesia, ¿no nos recibió el Señor? ¿No tuvo el Señor misericordia de nosotros de la misma forma? Entonces, Pablo está hablando acerca de un asunto de opinión. Ahora en el versículo 5 y 6, hay asuntos, ya Pablo va a dejar un poquito lo de la carne, va a hablar acerca de días especiales. Y acerca de días especiales, la clave es tener convicción de lo que creemos y por qué lo hacemos. Leamos el versículo 5 y el versículo 6, hermanos. Dice, permítame un momento, hermanos. Versículo 5 y versículo 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Fíjense, hermanos, qué importante. Ahora Pablo está hablando acerca de días especiales y menciona, bueno, hay personas, dice Pablo, que hacen diferencia entre los días. Hay otros que juzgan todos los días iguales. Fíjense, yo he encontrado en la iglesia del Señor, y esto lo digo con mucha sinceridad, hermanos. Yo he encontrado en la iglesia del Señor hermanos que no celebran los cumpleaños. ¿Ok? He encontrado en la iglesia del Señor hermanos que ven mal celebrar, por ejemplo, el Día del Padre, o el Día de la Madre, o el día, no sé, de cualquier otra cosa, porque vivimos en este mundo y sabemos que hay días para todo. Al momento de grabar este video, estamos en noviembre 15, dentro de un par de semanas, acá en los Estados Unidos se celebrará el Día de Acción de Gracias. Recientemente se celebró acá en este país el Halloween, y viene también por ahí lo que algunos llaman la Navidad. La pregunta debe ser dicha: ¿debe el cristiano, el Hijo de Dios, celebrar o participar de estas actividades? Bueno, vamos a lo primero que mencioné, los cumpleaños. ¿Dice realmente la Biblia algo respecto a eso? He escuchado simplemente por ahí un par de versículos en Job, que las personas usan como fundamento para los cumpleaños, donde dice que Job hacía fiesta cada día para sus hijos y hacen referencia como que celebraba sus cumpleaños. No lo estoy estableciendo como doctrina, solamente lo menciono como un ejemplo. Si usted le pregunta a este servidor, yo no tengo ningún problema con celebrar los cumpleaños. Hacer un pastel, un queque, una torta, un bizcocho, ¿no?, como ustedes le llamen, y celebrar ese día, el nacimiento, darle gracias a Dios por un año más que nos ha permitido tener a ese hijo, a esa mamá, a ese papá, si estamos celebrando el Día de la Madre, el Día del Padre. Este servidor no tiene problema de celebrar ninguno de estos días. Pero si alguien considera, fíjese, si alguien considera que esto no debe ser hecho, yo necesito respetar eso. El punto aquí es reconocer que estos son asuntos de opinión, no son asuntos doctrinales. Es decir,
Si yo quiero celebrar mi cumpleaños, usted no tiene por qué juzgarme si yo lo hago. Si usted no quiere celebrar su cumpleaños, yo no debo juzgarlo. Pablo dice, hay personas que juzgan o ven todos los días iguales. Hay personas que ven los días diferentes. Hablemos acerca de acción de gracias. Igual, yo no veo ningún problema en que haya un día. Aunque debemos dar gracias a Dios todos los días, y yo estoy de acuerdo en eso, no hay ningún problema. Hay que dar gracias a Dios todos los días por sus bendiciones. No veo ningún problema en que haya un día específico para que nosotros en familia le demos gracias a Dios. Si me preguntan de Halloween, porque he estado envuelto en esta cultura, sé que hay gente que lo ve mal, sé que hay gente que no lo ve mal. Si usted me pregunta a mí, disfrazarse, ir y pedir confites, es algo que en particular yo no haría. Lo veo inocente. Lo veo inocente ir a pedir confites a una casa, pero sé que hay otro lado de la moneda donde muchos usan este día para el satanismo y demás. Entonces hay que analizar eso. Si hablamos de la Navidad, sé que en este país es un tiempo para pasar en familia, para compartir. Sé que muchos aquí no celebran la Navidad pensando en que sea el nacimiento de Jesús y les gusta decorar sus casas. Eso es como celebrar el Día de la Independencia, ¿no? En nuestros países se celebra el Día de la Independencia, se decora la casa con banderas, o se hace alusión a ese día en que nuestro país fue independiente. En fin, hermanos, podemos pasar toda la noche hablando acerca de las culturas, las celebraciones, los días, si es bueno, si es malo. Para mí, y está en la presentación, es tener convicción de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Fíjese cómo en el versículo 5 y en el versículo 6 Pablo dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor come porque, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Está hablando de opiniones. Si yo celebro un día y lo hago con convicción de que no está mal, yo no seré juzgado. Es lo que dice acá. Y lo vamos a leer en un momento más. Pero el que no lo hace y lo hace con convicción, tampoco será juzgado. Pero si yo dudo, es decir, si yo celebro el cumpleaños y lo hago dudando, como decir, ¿estará bien? ¿Estará mal? Si lo hago con un cargo de conciencia, me estoy condenando a mí mismo. Lo que yo hago, y creo, lo debo hacer con plena convicción de que está bien. Tenemos la responsabilidad de hacer esto unos con otros en la iglesia. Fíjese en el versículo 7. Hermano, permítame de nuevo poner para usted los versículos. Fíjese el versículo 7. Pues, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense entonces el punto, hermanos. En la iglesia tenemos la responsabilidad unos con otros. Y recordar siempre que sea lo que sea que hagamos en esta vida, lo hacemos para el Señor. Dice Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Porque para esto el Señor murió, para ser Señor
de los vivos y también de entre los muertos. El asunto entonces aquí es convicción. Lo que hagamos debe ser hecho con convicción. Ahora, fíjense, en estos versículos que hemos leído, de nuevo Pablo, en el versículo 10, nos llama la atención. ¿Por qué juzgas a tu hermano? De nuevo, está hablando en asuntos de opinión. Hay hermanos, por ejemplo, que están en contra de la corbata. Nosotros los varones que pasamos a presidir al frente cada domingo, sea dirigir alabanza, sea predicar o hacer una oración. Hay hermanos que me han dicho a mí, usted, hermano, como predicador, debe usar corbata. Está mal que usted no use corbata. Digo, me acuerdo del dicho popular, el hábito no hace al monje. Es decir, una corbata no me hace ni mejor ni peor predicador. Puede ser, si alguien me dice a mí, puede ser por un asunto de apariencia, está bien, pero sinceramente, hermanos, ¿qué mira Dios? ¿Lo externo o lo interno? ¿Qué es más importante? Yo creo que Dios mira lo interno. En lo personal, a mí me gusta utilizar la corbata. Me gusta usar la corbata, pero no considero que deba ser una ley que yo use corbata siempre. O yo no puedo decirle a un hermano, mire, si quiere pasar al frente a presidir algún acto, la cena del Señor o algo así, usted necesita usar corbata. ¿Por qué? Porque es un asunto de opinión, no es un asunto doctrinal. El Señor no nos exige en el Nuevo Testamento usar una corbata o usar ropa de vestir, o el que pase al frente con pantalón jean y en tenis es menos espiritual que yo. No, dice Pablo en el verso 10, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No podemos hacer eso, hermano, en asuntos de opinión. ¿Me copian? El propósito de Cristo en el versículo 9 dice, ser Señor de los vivos y de los muertos. No debemos juzgarnos en asuntos de opinión. ¿Por qué? Porque más bien todos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Verso 11, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es interesante para mí, hermanos, que en el versículo 10 de Romanos 11 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero cuando usted lee 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal o daremos cuentas a Dios. Pablo aquí mismo lo menciona. Cristo y Dios son la misma deidad y estarán presentes el día del juicio. Delante del Señor se doblará toda rodilla. Bien sabemos que será el Señor Jesús quien vendrá con el juicio dado por el Padre. Todos daremos cuenta de nuestros actos. Es decir, este es el punto de Pablo. Es decir, si yo comía carne, le daré cuentas a Dios por haber comido carne, porque lo hice con fe, pensando que estaba bien. Aquel que comía legumbres, le dará cuentas a Dios también, y le dará cuentas si lo hizo con fe y con convicción por lo que hacía. Aquellos que celebramos ciertos días como cumpleaños o celebramos días especiales, siempre y cuando lo hagamos en un marco de respeto y basado en la palabra de Dios, también le daremos cuenta al Señor de lo que hicimos y por qué lo hicimos. Aquellos que no lo hicieron también le dará. Es decir, no debemos juzgarnos unos a otros. Solamente hay uno que nos va a juzgar. Una vez más, mis hermanos, en asuntos
de opinión, no en asuntos doctrinales. ¿Ok? Solo nos resta, esta es nuestra responsabilidad, solo nos resta no hacer tropezar al hermano. De nuevo, en asuntos de opinión, no en asuntos doctrinales. Fíjense, continuemos leyendo, hermanos, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Es decir, sabiendo que es Cristo el que nos va a juzgar, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Esto es una decisión que nosotros vamos a hacer. Decidid, no, dice no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pensé que le había puesto el versículo a ustedes, hermanos. Vamos a leerlo de nuevo, no hay ningún problema. Dice, verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, es una decisión. Yo decido no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, verso 14 dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Fíjense cómo Pablo, hermano, da su propia opinión y él dice, bueno, para mí estoy convencido que nada es inmundo, que yo puedo comer de todo. Si usted me pregunta mi opinión personal, dice Pablo, yo pienso que nada es inmundo. Si yo voy a comer cerdo, que algunas personas dicen, bueno, el cerdo es malo, ¿no? Es inmundo y no vamos a comer de eso. Lo respetamos, pero Pablo dice, mientras yo me vaya a comer ese pedazo de carne y antes de comérmelo le doy gracias a Dios y pido la bendición, yo sé que no es inmundo, pero al que es inmundo, lo es. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Dice Pablo, verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense qué importante. Por mi comida o por mi bebida, yo puedo hacer caer a alguien. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo sé que usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha, no come cerdo o no come carne, y yo lo invito a mi casa, y al servirle la comida, lo invito a comer, y yo sé que usted no come eso, pero le sirvo eso en el plato, lo voy a ofender a usted. Pablo dice, si yo hago eso, entonces ya no ando en amor. Ya no ando en amor. Fíjese cómo la ley o lo que debe predominar en asuntos de opinión es el amor. Por amor yo voy a respetar que usted piense diferente a mí. Yo no lo voy a obligar a usted a pensar jamás. Si usted piensa que la carne es mala, yo no lo voy a obligar a usted jamás a pensar como yo o a comerse esa carne. Hay algunos que comen morcilla, así le llaman en mi país, sé que en otros países tal vez le llamen de igual forma, la morcilla. Sabemos que la morcilla literalmente es sangre, ¿no? Sangre cocinada. Si usted me pregunta a mí, no lo comería. ¿Y por qué no lo come? Hermano, no lo comería. Por dos razones. La primera, no me gusta. Le digo que lo he probado y no me gusta su sabor. Y la segunda, porque hay un principio en el Antiguo Testamento que yo pienso está vigente en el sentido de práctico, ¿no? Dice el Señor, en la sangre está la vida. Por eso matar
a una persona, quitarle la vida o derramar sangre, es pecado. Esa es mi convicción. ¿Ok? Yo no como morcilla, primero porque no me gusta el sabor, ya lo probé, y segundo porque es carne, ¿no? Perdón, es sangre, hasta me parece un poco desagradable. Pero si alguien lo come, sinceramente, y le gusta, cada quien es cada quien. Recuerde, estamos hablando de asuntos de opinión. Yo no puedo decir, estás en pecado. Hay gente que le gustan, aquí en este país comen las patas de rana, ¿no? Dicen que saben a pollo. Sinceramente, yo no las comería. Es por el tipo de animal que es, yo no lo comería, pero bueno, hay gente que lo come. Hermano, mi amigo, el asunto aquí, lo que debe predominar ante todo es el amor. Por el amor que yo le tengo a ustedes, voy a respetar lo que ustedes piensen. Si usted no quiere usar corbata, está bien, yo la voy a usar. Usted debería respetarme a mí también en asuntos de opinión o días de fiestas y así. Deberíamos respetarnos por amor. Es el principio. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, dice Pablo en el versículo 16 y 17, es mayor que cualquier comida. Es decir, lo que nos espera en la eternidad. O incluso, si quiere entender el reino de Dios como la iglesia hoy aquí, nosotros somos más importantes como iglesia. La unidad que debemos tener como iglesia y el amor que debemos tenernos como iglesia es mucho más importante que una comida. Es mucho más importante que una chuleta de cerdo, que un pedazo de costilla de cerdo o un pedazo de pollo. Es más importante el reino de Dios, nuestra unidad, el amor, la comunidad, la hermandad que debemos tener. Por tanto, dice Pablo, debemos servir a Cristo y agradar a Dios en justicia, en paz, en gozo. Fíjese cómo la iglesia debe vivir con estos tres aspectos en la vida diaria. La iglesia debe vivir en justicia. La justicia de Dios, debemos estar en paz con Dios y también los unos con los otros, y debemos vivir con gozo. Imagínese usted, hermano, tener ágapes o tener almuerzos en nuestras congregaciones y que haya hermanos que no comen esto, no comen aquello, y nosotros vivamos peleados con estas personas porque no comen esto, porque no comen aquello, porque no quieren participar. Se pierde el gozo, se pierde la paz que debemos tener. ¿No creen ustedes que desagradaríamos a Dios si así hacemos? Fíjense, sigamos avanzando, hermanos. Vamos a leer siguientes versículos. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, el hacer esto que estamos mencionando, de vivir en justicia, en paz y gozo, esto sirve a Cristo y también agrada a Dios y es aprobado por los mismos hombres. ¿A quién no le va a gustar estar en un lugar de armonía, gozo y paz? Hasta los hombres aprueban eso. La recomendación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, verso 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que debe reinar? Dice Pablo, ¿qué es lo que debe reinar en nuestra congregación? La paz y la edificación. Son las cosas más importantes en la iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser para motivarnos a vivir en paz y a la edificación, es decir, construir. Lo que hagamos como iglesia debe construir nuestra espiritualidad, no debe derribar nuestra espiritualidad. Nuestra paz, gozo, armonía, justicia, todos estos aspectos tan importantes deben ir creciendo. Esa es la edificación que el Señor quiere. Pero si estamos en pleitos, si estamos debatiendo sobre asuntos de opinión,
no va a haber edificación, por el contrario, va a haber destrucción, el edificio espiritual se va a caer. Y Pablo dice, esto no debe ser así. Vamos a ir finalizando, hermanos, porque nosotros, dice Pablo en el verso 20, podemos destruir la obra de Dios por nuestra opinión. Fíjense, leamos el verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. A lo que dice Pablo, da también su opinión y dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Por favor, subraye esta expresión, porque Pablo está hablando de comer carne, ahora menciona beber vino, pero aquí, hermanos, tendríamos que quedarnos acá y hacer otra clase completa. Porque ¿a cuál tipo de vino se está refiriendo Pablo? ¿Se está refiriendo a bebidas alcohólicas? No, se está refiriendo a un jugo de uva que era muy usado en ese tiempo, sin fermentación. Bueno es comer carne. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino. Pero dice, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Aquí es donde yo digo, hermano, necesitaríamos permanecer, otra hora, o que incluso más en otra clase, porque Pablo está afirmando algo. Dice, bueno es no comer carne. Yo sé que todos los cuerpos son diferentes. Hay gente que le cae bien o que asimila las grasas. Hablemos de tecnicismos, asimila las grasas y comen carne de res, carne de cerdo y su cuerpo lo asimila, lo procesa. Hay otros que sinceramente les gusta la carne pero no pueden comerla porque les cae mal la grasa de res o la grasa de cerdo. En fin, Pablo dice, bueno es no comer carne. Realmente es bueno. Bueno es no beber vino. Muchos ese jugo de uvas lo dejaban por ahí algunos días, lo fermentaban e incluso se embriagaban en el proceso de fermentación. Bueno es no beber vino, pero Pablo dice, ni nada. Ya dejemos aparte la comida y la bebida. Bueno es no hacer nada en lo cual nuestros hermanos, fíjese, tropiecen, se ofendan o se debiliten. Fíjese qué importante el consejo de Pablo. Necesitamos, dice Pablo, tener cuidado de que lo que nosotros practiquemos o creamos no sea algo que ofenda a mi hermano, que lo haga tropezar, es decir, apartarse de la fe o incluso debilitarse. Este es el principio principal, la base principal. Hágalo con fe, pero si usted sabe que lo que usted está haciendo, comer carne o celebrar un día, va a debilitar a su hermano, lo va a hacer tropezar, o cree usted que le va a debilitar su fe, por amor a su hermano, usted no lo va a hacer. Es posible que ofendamos a un hermano con lo que hacemos o con lo que decimos. Nuestra fe, y pongo entre paréntesis, nuestras prácticas, deben ser para Dios. Si lo que hacemos, lo hacemos con fe y convicción, no seremos juzgados. Fíjese lo que dice el verso. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
palabra del Señor. Fíjense, hermanos, entonces como Pablo cierra su disertación en el capítulo 14 diciendo lo que nosotros hacemos o lo que nosotros creamos debemos hacerlo con fe. ¿Por qué, Pablo? Porque si tenemos duda en cualquier cosa que hagamos, entonces nos condenamos a nosotros mismos, sea en comida, sea en bebida, sea en un día que celebremos o en cualquier otra circunstancia. Porque algo que es hecho sin fe se convierte entonces en pecado. Lo que sea que sea hecho sin fe se convierte en pecado. Y nosotros, hermanos, somos cristianos y por supuesto no queremos practicar el pecado. ¿O sí? No queremos hacer algo que ofenda a Dios, no queremos hacer algo que ofenda a nuestros hermanos. ¿Cuál entonces es la sugerencia de Pablo en el capítulo 14? Mire, lo que usted va a hacer, hágalo con fe. ¿Cuál es entonces la parte principal, la esencia? La fe. La fe es lo que mueve esto. La convicción, pero también el amor. Yo puedo hacer esto si lo hago con fe. Puedo comer carne si lo hago con fe. Pero más grande que eso es el amor. Es decir, yo creo que comer carne no está mal. Pero si usted, hermano, está en mi casa y usted no come carne, por amor, yo no voy a comer carne delante de usted porque sé que a usted le ofende. ¿Qué es lo más importante que debe predominar? La unidad, la paz, el gozo, la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, si nosotros entendiéramos el significado de este capítulo 14, muchas congregaciones estarían unidas. Pero como sigue habiendo problemas de opinión y no hacemos esa diferenciación entre asuntos de opinión y asuntos doctrinales, muchas congregaciones se siguen dividiendo. El problema es que pensemos que Dios aprueba eso, que nos estemos separando, que nos estemos dividiendo y creer que yo me puedo salir de una congregación e ir a otro lugar y que Dios va a aceptar eso, si fue por un asunto de opinión. Porque hay asuntos doctrinales que, vaya, hay que tratarlos y no vamos a ceder a eso. Si un hermano, por ejemplo, empieza a decir que debemos, en lugar de jugo de uvas, vamos a usar Coca-Cola en la cena del Señor, yo no puedo aceptar eso. Eso es doctrina. Dios dice jugo de uvas. O que alguien diga pizza en lugar de pan sin levadura para la cena del Señor. No podemos aceptar eso. Y así alguien piensa diferente y se separa del cuerpo de Cristo porque piensa diferente a lo que dice la Biblia, pues ya eso es otra situación. Pero en asuntos de opinión, mis hermanos, debemos procurar entonces estar unidos para la edificación de la iglesia. El tiempo se me acabó, hermanos, hace ya algunos minutos, así que les agradezco en esta noche haber compartido con este servidor esta enseñanza. Espero usted la pueda compartir y que haya sido de beneficio para usted en su vida. La próxima semana, hermanos, será nuestra última lección del libro de la carta a los Romanos. Si usted estuvo desde el principio, recordará que en nuestra introducción utilizamos el capítulo 15 y el capítulo 16. Así que próxima semana será muy breve lo que tengamos que hablar del capítulo 15 y del capítulo 16. Se nos terminó la carta a los Romanos, mis amados hermanos. La próxima semana, Dios mediante, terminaremos el estudio de este libro, agradeciéndole a todos los que nos han acompañado. De verdad, ha sido de gran bendición. Les deseo muy buenas noches, hermanos, y espero que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces, paz en Cristo Jesús.